sí, los modos de vinculación a la red como asociado y los beneficios que trae pues, el ser asociado, como le estaba comunicando. Por ejemplo, en este momento estamos en un diplomado de investigación gratuito para los asociados y también la posibilidad de que los que no somos, perdón, de los que somos asociados podamos publicar artículos o ensayos eh, a través de, pues, de libros de las regionales que tiene la red a nivel pues, nacional. Entonces quedan cordialmente invitados a conocer un poco más de la red. En el chat ya está el link para la asistencia, para que lo vamos diligenciando. Ahí en el chat van a encontrar ahí la asistencia para que hagan sus registros, para enviarles las otras invitaciones a los otros eventos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Querida Ludari, ¿cómo está? Buenas Muy bien, tardes, gracias. bienvenida. Gracias, muy amable. Bienvenida. Buenas tardes, compañeros. En el chat pueden... Buenas hola, tardes. ¿cómo estás? En el chat pueden ir silenciando. Buenas tardes a todos. Hola, buenas. Juan Pablo, buenas tardes. Martica, buenas tardes. Todos. Roberto, buenas tardes. Hola, Lisa, buenas tardes. Bienvenida, Lisa. Juan, ¿cierto que pueden entrar por cualquiera de los 3 links que mandaron? Correcto, sí. Por el Facebook Live. Sí, porque me estaban preguntando ahorita, les dije que por cualquiera de los 3. Acabo de empezar. Sí, correcto. En el chat encuentran el formulario para diligenciar la asistencia, por favor. Bueno, estamos esperando a nuestro moderador, Robert, nos ha presentado una dificultad. Steven, antes de iniciar y entrar en materia, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre Utopía antes de que entremos en materia y que compartas toda esta experiencia como profe de lenguaje que has tenido en las diferentes instituciones educativas y tu trayectoria que vamos a hablar un poco más adelante? Aldemar, yo sí estoy, lo que pasa es que llegue Gustavo, no te preocupes. No te había visto, Robert, qué pena.
Claro, yo estoy aquí. Lo que pasa es que estoy esperando la experiencia a Gustavo porque sigue teniendo inconvenientes técnicos y estoy esperando a ver si se conecta, pero ya estoy aquí, claro. Ah, bueno, Robert, gracias. Ah, qué bien, Robert. Robert, Pues queríamos darle, como ya empezamos ya la transmisión, Ah, bueno, empezamos la perfecto. transmisión para darle, aprovechar este para espacio. darle, Tenemos un minutico a Steven allí para hacer unos saluditos y ya arrancamos con Steven, ¿les parece? Entonces vamos a hacer como una pequeña introducción mientras que llegue Gustavo y logramos que él pueda comunicarse. Ok, gracias, Robert. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas gracias. a este espacio de los martes, ¿no? Un espacio hecho por la red de investigación Nodo Valle, un espacio que es propicio a las 5 de la tarde para tomarnos un café, para compartir, para conversar. Recuerden los momentos donde hemos estado en confinamiento, donde estuvimos con grandes crisis. Recuerdo el apagón del 91, donde surgieron programas radiales como La Luciérnaga. Es un espacio bonito para reencontrarnos y conversar. Y qué más que las letras, qué más que la literatura sea un pretexto para estar juntos y volver a estar acompañados. Entonces, hoy vamos a tener a dos grandes expositores, dos personas que tienen procesos disímiles, dos personas que son de diferentes generaciones y que de una u otra forma han hecho de su ruta en la literatura una posibilidad importante para escudriñar los libros y contagiar. Voy a utilizar un concepto y un término que utiliza la pandemia, pero que yo quiero utilizarlo para hablar de contagiar un poco el amor por los libros, el contagiarnos por las letras. Entonces es un espacio bonito en el cual vamos a poder conversar con Steven. Yo espero que Gustavo pueda solucionar su inconveniente técnico y lo tengamos en un par de minutos. Y si no, de lo contrario, pues haremos un ejercicio muy interesante con Steven y podremos conversar un poco de la literatura, que es un poco lo que sabemos, ¿no? Les voy a presentar mientras tanto a Steven, porque me parece importante un poco que sepamos que hay detrás de esta cara muy joven. Si ustedes ven en este momento el rostro de Steven y es un rostro joven. Y me parece que es muy importante que tengamos a nuestros jóvenes como profesores de literatura en este espacio, en una semana muy difícil para la comunidad caleña y para la comunidad en Nariño, donde el tema de los jóvenes está otra vez en el ojo del huracán. Y aprovecho esta ventana, aprovecho este espacio donde habita la cultura, donde habita la educación, para hacer una pequeña reflexión en torno a ello, para pensarnos de que habría que pedir explicaciones mucho de lo sucedido y esperamos que haya unas investigaciones muy serias, porque el tema de la educación tiene que ver con niños y jóvenes y lo que está en juego son vidas. Por eso el mejor homenaje que podemos hacerle a estos chicos y chicas fallecidos, más allá de los por qué, es un poco un homenaje al mundo de la academia y a recrear un poco el tema de los talentos. Y Steven es la representación un poco de ese profesional joven que ya tiene ideas frescas y eso me parece muy importante. Bueno, ¿quién es John Steven Enciso? John Steven es licenciado en literatura en la Universidad del Valle, es profesor de español de bachillerato en el Instituto Camilo Terreros, aquí en Cali. Y miren que es muy curioso, desde temprana edad ya tiene una empresa de gestión cultural que tiene un nombre que me parece supremamente sugestivo. Hablaremos más adelante de eso, Steven, porque me parece muy llamativo el nombre que le han colocado con el equipo de compañeros de la universidad. Se llama Utopía, ¿no? Un poco la apuesta que tenemos por un mundo mejor, por la posibilidad de construir a través del arte y la cultura. Bueno, además Steven tiene una serie de elementos muy importantes en torno a la dramaturgia. Se ha dedicado desde su empresa cultural Utopía a la producción de teatro. Entre ellos podemos destacar la obra Adonis en el año 2019, Al anochecer en el mismo año, un fantástico juego con el terror de una obra que se llama El león que no sabía escribir, 2020, perdón. Bueno, perdón, este es del 2020, que es una obra que adapta de otro libro de la literatura infantil y que pues podríamos hablar más adelante de ello. Y actualmente está trabajando en la adaptación del mito de Medusa, a propósito, que es uno de los mitos muy reconocidos en la literatura griega. Y Persona Normal, una obra que explora la ciencia ficción en el teatro. Bueno, tantas obras de teatro, Steven, ¿no? Tantas posibilidades de experimentación, ¿no? Pues con las muy buenas tardes, mientras que llega Gustavo, y lo presentaré un poco más adelante apenas esté aquí, para que me avise Gustavo cuando esté por allí ya conectado. Voy entonces a arrancar un poco este conversatorio, como les dije, como un homenaje a lo que está pasando en nuestro país. Creo que las ventanas de la educación son para eso. Entonces, antes de
de iniciar esta conversación y de tomarnos un café. Me hubiera gustado invitarte a tomarte un café personalmente, Steven, pero bueno, aquí podemos compartir nuestras tazas con los profes, con las maestras, con la gente de la cultura un poco y el arte. Quiero arrancar esta velada, este atardecer, digamos, de buscarle un nombre muy sugestivo a estos espacios de los conversatorios del martes a las 5, que es como el atardecer. Quiero arrancar con un poema que me hace pensar un poco en los chicos y en los jóvenes que han perdido la vida esta semana, la semana anterior. Dice así, es un poema que se llama 4 de junio del 76 de Gerardo Brutón. La luna alumbró 23 veces esta misma noche oscura, entre sueños de tinieblas y gárgaras de metralla. ¿Dónde los ojos inocentes? ¿Dónde los cuerpos en el río? Nunca el plata fue tan rojo. A Dios se lo buscaba en esta pampa de dolor, pero los jerarcas cerraron las puertas de los templos. Solo algunos cantos de esperanza, hilos de amor, en el aire donde danzaba la paz como una luz, como una cruz que gira en el vacío. Bueno, vamos a iniciar un poco con literatura, Steven, vamos a iniciar este proceso. Y quisiera, como lo mencioné anteriormente, después de la presentación tuya, que pudiéramos conversar un poco cómo llegas a la literatura, cómo un chico en la ciudad de Cali, que es una ciudad con diferentes ofertas culturales, artísticas, decide optar como en su proyecto de vida por la literatura. ¿Qué es lo que te condiciona? ¿Qué es lo que te lleva a tomar la decisión de volverte profe de literatura? Con las muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Esta es una oportunidad muy valiosa. Hoy estoy muy contento por tener esta oportunidad de poderles contar mi experiencia como docente, mi experiencia como gestor cultural, como promotor de lectura y escritura. Y de verdad les agradezco bastante. También hoy tuve una agenda difícil, digamos que tuve unas fotos al inicio y luego una situación un poquito difícil, pero todo esto solo me motiva mucho más a contarles mis experiencias sobre todo lo que ha sido mi proceso de aprendizaje y que sigue siendo, porque debemos estar en constante aprendizaje. Bueno, ya después de haber saludado y con esa excelente presentación que me han hecho, paso entonces a responder un poco la pregunta del moderador, Roberto. Mi acercamiento a la literatura realmente no fue por motivación del colegio, sino más bien por una motivación propia y de mi círculo de amigos. Yo creo que conté con un círculo de amigos muy especial, que eran 4 mujeres maravillosas que les gustaba escribir, que les gustaba leer. Entonces lo que hacíamos era leer juntos un libro, o cuando yo me terminaba un libro se lo pasaba a alguien más, y siempre estábamos comentando entre nosotros 5 el libro, e igualmente nos sentábamos en los antejardines a escribir y a socializar lo que escribíamos. Era un proceso muy bonito porque casi siempre las novelas que escribíamos incluían protagonistas inspirados en cada uno de nosotros. Entonces eso era una motivación súper linda para escribir y para sobre todo leer y escuchar las historias de los demás. Entonces es así como comienza esta motivación por querer generar estos espacios. Me gustaría que eso que pude vivir yo como joven y con un círculo de amigos tan bonito, igualmente lo pueda promover y pueda generarlo también en la ciudad. Así como surge mi motivación a convertirme en docente de lenguaje y como surge todo este amor por la literatura. Steven, pero en ese proceso de iniciación de la literatura, ¿cómo fue tu aprendizaje frente a la lectura? ¿Cuáles fueron esos libros que te acompañaron en la infancia? Porque todos sabemos la importancia de... Hace 8 días estábamos charlando con unas magníficas maestras, que fue la profesora Darling y la profesora Diana, de diferentes colegios de la ciudad de Cali Jumbo, y hablamos de la importancia de este ámbito en la parte del preescolar y la educación inicial. Entonces, ¿cuáles son esos libros que te acompañaron un poco en tu proceso formativo? Es muy curioso porque dentro de mi proceso formativo hacen parte libros bastante conocidos durante ese momento. Se les llaman o son conocidos como bestsellers. Estos bestsellers eran casi siempre pues reconocidos como Harry Potter,
Crepúsculo, como Cazadores de Sombras. Estamos hablando de literatura sobre fantasía y sobre un montón de historias maravillosas que conseguían sacarme de este mundo. Otro de los libros que me marcó y que me ha acompañado toda la vida es El Principito, de Antoine Saint-Exupéry. ¿Por qué? Porque yo cada vez que accedo al Principito encuentro en él nuevas lecturas y nuevas perspectivas de la vida. Entonces ese es un libro que me ha acompañado desde que soy pequeño. Fue el primer libro que leí por mi propia cuenta desde que estaba bastante pequeño y que no me canso de volver a releer en cada una de las etapas de mi vida. Bueno, yo te voy a leer un fragmento de una obra que para nosotros en Colombia es fundamental y te vas a dar cuenta muy rápido cuando la lea. Y luego vamos a charlar sobre ese fragmento, si te parece, y vamos a recrear un poco con nuestros invitados, con las personas que nos escuchan de diferentes partes de Colombia. Dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Bueno, no queda duda de que es uno de los inicios más reconocidos en el mundo, porque está catalogado, es una de las obras con mayor traducciones que tenemos, y que muy seguramente sabemos todos, los que no conocen, pues es 100 años de soledad, ¿sí? Que inaugura toda una generación importante para América Latina y que es la obra representativa de la literatura en Colombia por todo lo que ha significado. Quisiera que conversáramos un poco. Me hubiera gustado que Gustavo hubiera estado en esta parte, porque de hecho, como hicimos la invitación un poco, era un poco para establecer cómo las diferentes generaciones pueden leer un mismo texto. Yo tengo una opinión, ahora yo haré las veces de Gustavo, más porque Gustavo ayer bromeaba por el Facebook que cuando le colocábamos el signo de MG, de Magister, él tenía que algo que ver con la edad, ¿no? Sí, tenía que ver con un poco con el tema de ser mayor. Y bueno, voy a hacer un poco las veces de Gustavo acá un poco con el humor, porque es propio de Gustavo un poco regalarnos siempre el humor como parte de su tonalidad y su elemento como maestro. ¿Qué significado ha tenido esta obra para ti? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado ha tenido para tu generación? Mira que es curioso o tal vez bastante triste también, porque mi generación, o al menos mi formación, no contó con clases o con personas que me ayudaran o me instruyeran o me presentaran a Gabriel García Márquez. Yo no leí Gabriel García Márquez sino hasta que se murió. Y eso es bastante triste porque siento que llegué a él muy tarde, ya bastante tiempo, imagínate. Yo ya estaba en la universidad, casi a pies de graduarme. Entonces fue un encuentro tardío, pero 100 años de soledad para mí o sea, se merece todo lo que dicen de ella. Es porque es una obra magnífica, es porque tiene un estilo atractivo y a mí me encanta. Pero realmente, dentro de mi generación, el estudio de Gabriel García Márquez no contó tampoco en la universidad. Imagínate que hay cursos especializados dictados nada más de Gabriel García Márquez, pero es debido a que antes ese interés por él nunca me lo presentaron, yo ni siquiera tuve la oportunidad de leerlo, pero bueno, al menos lo encontré y pude empezar a estudiarlo. Bueno, Gustavo, ahora sí te saludo, ya te veo, ya veo registrándote, veo tu reacción un poco icónica allí como siempre, Gustavo, bienvenido. Buenas Monitoremos tardes. audio, Gustavo, ¿cómo está ese audio? ¿Bien? ¿Ya está el audio? Bien, perfecto, muy bien. Ve, Gustavo, Bueno. explícame eso, que decía Buenas magíster, que tardes. decía mayor grado, ¿mayor qué?
Roberto, no tengo explicación para la llegada tarde, salvo que estaba en clase y se me fue el tiempo de la clase. Qué pena, es que hoy empezamos clase en Univalle y yo no había calculado ese paso porque pensé que todavía no empezábamos. Pero ofrezco mis disculpas, no lo vuelvo a hacer, creo que no puedo volverlo a hacer, entrar tarde a esta reunión, pero voy a dar lo mejor de mí para sustentar eso. Y veo que Vale. Steven, pues, se encargó, entonces... Cuéntame, Bueno, Roberto. entonces, no, Gustavo y Steven, ahora sí ya podemos hacer como en el billar, jugar a 3 bandas. Un poco lo que Ok. quería jugar. Entonces, como podemos jugar a 3 bandas, quisiera motivarte un poco, pues leímos un poco el inicio de 100 años de soledad, que, Sí, que en términos de las generaciones es todo un ícono. Y le pregunté un poco a Steven, para la generación de Steven, aproximadamente, ¿qué significado tiene de pronto esta obra? Me gustaría, porque casi que somos ahí como coterráneos un poco y cercanos en generación de cierta forma, y no solamente tú y yo, creo que esa AMG tenía que ver con lo que insinuaste en Facebook Sí. ayer. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre una obra y cómo se ha venido como presentando la obra a nivel testimonial y nuestra generación? ¿Qué significado tiene para nuestra generación esta obra? Para contestarle un poco a Steven. Bueno, para responder a Steven y para el grupo, pues buenas tardes. Yo me llamo Gustavo, también había que hacer una presentación. Entonces, yo me llamo Gustavo y soy profesor de literatura y tengo una hija de ¿cuántos años? 12 años. Se llama Elena. Digo lo de Elena, no porque yo siempre lo diga, aunque siempre lo digo, sino porque me parece importante porque desde hace 2 semanas Elena empezó a leer 100 años de soledad. Y es una niña de 12 años. Entonces, justamente he estado con 100 años de soledad otra vez en la cabeza porque estamos leyendo fragmentos de ese texto. Entonces voy a dar un salto en el tiempo, así como ocurre con la primera línea de 100 años de soledad. Muchos años antes, yo estudiaba literatura y leer 100 años de soledad no pasaba por mi cabeza. Cuando yo empecé a estudiar literatura, para mi generación, y por la manera como fuimos educados, había una fuerte influencia de los autores europeos y del sur del continente. Entonces, cuando yo empecé a estudiar literatura, que me acuerdo que era por allá por ciencias, eran unos salones bastante desérticos, sin recursos ni nada, con tiza. Yo pertenezco a una época en donde los profesores llevaban tiza y borrador. 100 años de soledad aunque constituía, digamos, algo clave dentro de la literatura colombiana, no pasaba por nuestras agendas escolares cuando fui estudiante de literatura. Ocurrió que empecé a leer los cuentos, pero por el lado de la ciencia ficción. Yo empecé a leer cuentos como, por ejemplo, Eva está dentro de su gato, Ojos de perro azul, y por ese lado como de la literatura fantástica que hizo Gabriel García Márquez, empecé a meterme dentro de ese tipo de literatura hasta que en algún momento llegué a 100 años de soledad, y pues es la fascinación propia que ejerce pues para una persona que ha tenido una formación sólida en literatura, encontrarse con todas esas cosas mágicas que tiene Gabriel García Márquez, que no son temáticamente mágicas, sino que tiene que ver con esa magia con la que él maneja el lenguaje, que resulta tan atractivo. Entonces, para responderte concretamente a tu pregunta, no pasó por los planes. Es más, nunca tuve a lo largo de la licenciatura ningún curso que tematizara ni a Gabriel García Márquez, ni a 100 años de soledad. Vale. Gustavo, y en esa línea, ¿cómo fue tu infancia en torno a los libros? Ahora que estás hablando de Elena, que ya el mismo nombre es un homenaje a la literatura mismo. Sí, pues lo de Elena fue porque, no sé, de pronto es un caso muy particular, y yo soy la excepción, pero algunos profesores nos enamoramos de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, pero yo me enamoré de 2 estudiantes y con una me casé y con la otra tuve a Elena. Entonces, cuando estaba ocurriendo
lo del enamoramiento, justamente yo era profesor universitario y estábamos leyendo Ilíada. Y fue el nombre más evidente. Si era niño se llamaría Marco Antonio y si era niña tenía que ser Elena, sin H. Y ese fue como el origen de mi hija. Con relación a mi infancia con relación a la lectura, estuvo atravesada por el hecho de que mi mamá era profesora de español. Entonces en mi casa era frecuente que existieran libros, de esos libros que hacían parte como de los planes escolares, ¿sí? Eso significa que en la casa estaba María, en la casa estaba El Carnero, en la casa estaba El Mío Cid, que eran libros que también hacían parte de mi, digamos, de aquello que nos ponían a leer en el colegio. Sin embargo, eso no fue lo más potente para mí. Realmente la escuela o el colegio no fue el lugar donde yo encontré mayor motivación para la lectura, sino que fueron como dos factores. Por una parte, la presencia de libros en mi casa, la disponibilidad, el hecho de que leer no era una cosa extraordinaria en mi casa, sino que hacía parte del cotidiano. Y por otra parte, el descubrimiento temprano de los cómics, de las novelas gráficas. Entonces, la combinación de esas dos cosas, que había disponibilidad de libros, es decir, lo que ahorita podríamos llamar, ya existía una cultura lectora. En la casa ya había una cultura de la lectura. Cuando yo era niño, por ejemplo, era frecuente que se leyera el periódico, era parte del ritual que había en la casa. Yo leía los muñequitos o leía otras secciones. Lentamente empecé como a subir de secciones en la lectura del periódico y la lectura de los cómics, que a mí me parece que me dio mucha soltura porque me permitió adentrarme en el mundo de la ciencia ficción, en el de la literatura fantástica, empezar a distinguir entre cómo se comunica a través de la imagen y cómo se comunica a través de la palabra, que me parece a mí, eso le da mucha versatilidad a las personas cuando empiezan con procesos superiores de escritura y de lectura. Entonces, esa combinación de esos elementos fue clave para mi proceso de formación como lector. Bueno, ahora sí que terminamos el primer segmento. Ahora sí ya puedo, Gustavo, hacerte el honor de leer un poco tu presentación. Pues Gustavo, como ya lo mencioné, es profesor de la Escuela de Estudios Literarios, tiene una maestría en literatura colombiana y latinoamericana, tiene cualquier cantidad de artículos, publicaciones, donde se sobresalen algunos textos, uno muy llamativo que podemos hablar un poco más adelante en la parte didáctica, que tiene que ver lo que hiciste en Bogotá con lo de los ciclos de fundamentación, creo que para algunos grados, un trabajo espectacular, y tus diferentes publicaciones como el criticismo literario clásico, referentes para la didáctica, y me parece que es muy interesante que esté Gustavo aquí y John Steven, porque el tema de la didáctica va a cobrar mucha importancia para nuestra conversación, teniendo en cuenta de que hoy la invitación está para el lenguaje en la secundaria. O sea, ¿cuál es el lugar de esa facultad, de esa dinámica, de esa disciplina que es la didáctica? Entonces, yo los invitaría, para que arranque nuevamente Steven esta ronda, para que entremos al segundo segmento, que tiene que ver con el oficio de ser maestro. ¿Qué significa eso de ser maestro de lenguaje, de literatura en la secundaria? Porque Gustavo, a pesar de que esté ahorita en la educación superior, ha alternado en diferentes niveles. Y en el caso de Steven, está en un colegio de Cali también, un colegio privado, donde también logra hacer esa función. Entonces, me gustaría arrancar con John Steven, que nos hablara un poco sobre qué es eso de ser profesor de literatura, profesor de lengua castellana, múltiples denominaciones que le hacemos a ese rol. Y realmente, para que Gustavo vaya pensando un poco y podamos hacer esto a tres bandas, ¿se puede enseñar la literatura? Esa es una pregunta que la dejaría allí. Entonces, Steven. Sí, Steven. Bueno, yo creo que ser profesor de español, de literatura, de lenguaje en un colegio es una tarea súper compleja. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente actualmente los chicos ya llegan como con una idea preconcebida de que leer es aburrido, de que leer es harto, de que leer es tedioso, de que les genera mucha pereza. Y está en nosotros esa tarea de volver a despertar esa
o generar esa atracción por la lectura y por los libros. Yo creo que esto especialmente requiere de una figura del docente muy apasionada por lo que hace y por lo que enseña. Siento que en parte muchas de lo que me motivó a mí a ser profesor es precisamente tener esas figuras de roles docentes que se demostraban siempre apasionados por lo que enseñaban y por lo que nos querían presentar. Entonces, yo siento que yo inicio mi formación como licenciado en literatura, no con la idea de la parte del licenciado, sino de la literatura, y yo no sé cómo rayos terminé involucrándome tanto de una manera tan significativa con esto de la docencia, y es precisamente porque encontraba muchos vacíos en mi formación académica, hablando del bachillerato, que no quería que eso siguiera pasando y que quería convertirme en un profesor que pudiera ayudar a resignificar todo esto de la lectura. Y es precisamente que siento que ese rol del docente debe ser una persona que inste a leer, que se vea apasionado por lo que enseña para que contagie toda esa pasión y toda esa emoción hacia lo que enseña y hacia lo que lee a sus estudiantes. Gustavo, te tiro la banda. Ve, vos cuando presentaste a Steven, más o menos, ¿qué dijiste? Pues te cuento que tú lo conoces en otras facetas no conocibles por nosotros, ¿no? No, es Yo para ver qué puedo explotar. No, lo presenté como un profesor de literatura que pasó por la escuela, por eso lo llamamos de 2 generaciones, y como un gestor cultural, porque me parece que es un gestor cultural con su proyecto de Utopía, y lo hemos seguido a través de sus diferentes redes sociales, y hoy es una plataforma para él también, para que hagas conocer su trabajo con el resto de maestros en Colombia. Bueno, hasta ahí más o menos les conté. ¿Hasta ahí nomás? Bueno, ok. No sé qué largo que es el que yo conozco. Bueno, primero que todo, realmente para mí es un honor compartir plataforma con Steven. Pues porque yo fui profe de Steven, ¿sí? Steven siempre fue muy callado. Él era calladito. Y sabemos que un profe, pues, es una persona que habla un poco, es decir, habla bastante. Tiene que hablar bastante. Entonces yo recuerdo a Steven muy calladito y muy apegado a sus lecturas en primero, segundo semestre, cuando se veía más pollo de lo que se ve ahora. Más pollito se veía. Pero de repente, como él está diciendo, hubo como un quiebre. No sé a qué se debe, pero hubo un quiebre. Y creo que buena parte de ese quiebre tiene que ver con cosas que pudimos hacer en algún momento sobre el tema de los juegos de rol. Yo creo que es interesante hablar sobre la palabra rol. Los docentes tenemos un rol que está socialmente establecido. Somos los que recibimos a los estudiantes, pero además tenemos una dimensión que yo le llamo jánica, que viene de la palabra Jano, que es el dios romano que mira hacia el futuro, pero además mira hacia el pasado. A los profes nos toca eso. Nosotros tenemos que preparar a los estudiantes para el futuro, pero nosotros somos en nosotros mismos los depositarios de un pasado, de una tradición. Así que nosotros hacemos ese juego doble, ese doble rol. El rol del Prometeo, ¿sí? Que es el que mira más adelante, pero también el rol de Epimeteo, que es el que mira a su presente, a su alrededor, ¿sí? Pero también ese rol de Heródoto, que es un poco el historiador, el docente que tiene que mirar la historia de las cosas que han ocurrido, no solo en términos de lo literario, sino también en términos de cómo se ha aprendido y cómo se ha enseñado en el pasado. Y creo que algunas de las cosas que dice Steven las comparto plenamente. En determinado momento, quienes estamos frente a un aula, tenemos la enorme responsabilidad de comunicar un tipo de pasión.
Y eso me parece clave. En mi caso, es clave. Es clave que si yo me paro para decirle a alguien que lea, yo ya sea un lector. Y si le digo que lea con pasión, pues yo previamente debo ser un enamorado, un apasionado de aquello que estoy diciéndole al otro que lea, ¿sí? Pero por otra parte, le corresponde al docente ser una persona altamente creativa. Yo sé que todos somos creativos. Las soluciones creativas hacen parte de lo que somos los seres humanos. Pero los maestros, y muy particularmente quienes trabajamos con lenguaje y quienes trabajamos con la escritura y la lectura, pues somos los que tenemos que cranearnos muy bien y tener en cuenta muy bien al otro en el momento de provocar eso hasta que se vuelva autónomo, en el caso de la lectura. En el caso de la escritura, por ahí veo que alguien estaba haciendo la observación, espero que más adelante podamos hablar más sobre la escritura. Hay una conexión clara. Y no estoy hablando de que el que es buen lector es buen escritor, no, estoy hablando de algo mucho más exigente y mucho más complejo, y es qué significa leer como lector y qué significa leer como productor de texto, porque no se lee de la misma manera. Cuando una persona está leyendo un texto, atenta a cómo está armado, a cómo empezó, a cómo combina las frases, ya no está leyendo como lector, es decir, ya no está leyendo de una manera consumista, sino que está leyendo para otro tipo de actividad que es distinta, pero parecida, que es la escritura. Entonces, me parece que nuestro rol es diverso, ¿sí? Nuestro rol es diverso porque tiene que ver no solo con esas dos actividades fundamentales que son la lectura y la escritura, sino que tiene que ver con procesos de pensamiento que conecten a la persona con su mundo, ¿sí? Y en esa tarea me parece que se combinan muchos elementos, muchos factores, pero me parece que para cerrar este pedacito pues, de la intervención, me parece que si no le metemos amor o si no le metemos erotismo o pasión o cual sea la palabra que queramos darle, faltan cosas. Por eso un discurso como el de las competencias no funcionó para muchos maestros en Colombia, porque no se trataba solo de saber hacer. Quienes estamos en las aulas sabemos que se trata de querer hacer las cosas. Entonces, se trata no solo de incidir en cómo hacen los estudiantes las cosas, sino por qué las hacen, para qué las hacen, que es el tema de la motivación. Gustavo, pero en esa misma línea, ¿cómo ser provocador de procesos de lectura y en escritura en la educación secundaria, teniendo en cuenta que tenemos una etapa difícil, inclusive los que somos maestros en estos niveles, sabemos que, por ejemplo, grados como de sexto, noveno tienen el tema de la identidad, está la crisis, el tema de la adolescencia. ¿Cómo poder llegar con un mensaje provocador a este tipo de generaciones que no crecieron posiblemente con García Márquez, que posiblemente luego llegarán a él, porque es un ejercicio que tiene diferentes rutas posiblemente, pero que de una u otra forma necesitan que sean provocados, que alguien los apasione, como mencionaste actualmente? Me gustaría que te refirieras un poco para que luego Steven también complementara. Bueno, pues entonces yo podría apoyarme, que es lo que hacemos siempre los profes y también los autores, apoyarme en Hombros de Gigantes y recomendarle al público un texto que se llama El Maestro Cuadrifronte. El Maestro Cuadrifronte. Es un texto de Guillermo Bustamante, que es un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. El Maestro Cuadrifronte dice Guillermo que los profes tenemos al menos 4 caras, ¿no? Una cara es la del funcionario. Nosotros tenemos que estar en el aula para tomar lista, para pasar los exámenes, para entregar informes, ¿sí? Pero también, además de funcionarios, nosotros somos profesores, es decir, hacemos eco de algo. Por ejemplo, yo soy profesor de literatura, entonces yo hago eco de esa relación que yo ya tengo con la literatura, ¿sí?
pero también soy un provocador, ¿sí? Porque no es únicamente que yo tome lista o tome una buena decisión sobre determinado texto, y eso lo sé por mi profesión, ¿sí? Como literato, que determinado autor es muy apropiado para esta época. Eso no es suficiente, es necesario provocar. Y cuando digo provocar, quiero decir desafiar, quiero decir retar, quiero decir seducir en el sentido de contagiar algo que ya existe en mí. Si esas operaciones nosotros las sacamos del panorama, lo que va a quedar es un buen texto. Y nadie discute que 100 años de soledad es un buen texto. Y Don Quijote de la Mancha es un buen texto. Claro que sí, son buenos textos, pero no es suficiente que sean buenos textos. Hay que poder ponérselo a disposición, como dice Ana María Machado, hay que poder mostrarle al estudiante que eso es bueno. Eso no significa hablar de la sintaxis, etcétera. Es entablar algún tipo de conexión entre esa realidad del estudiante y eso que está ocurriendo en el texto. Pero eso pasa por mí. Y estoy retrasando la mención de la última figura, que se llama el docto, ¿sí? Entonces, para que se hagan una idea de cuál es el docto, ya dije el funcionario, el que llena la lista, toma la asistencia, el profesor, el que comunica algo relativo con su profesión, el otro sería el provocador o el desafiante, ¿sí? Que es muy apropiado justamente, ahora te lo decía Roberto, para ese periodo tan difícil que es de sexto a noveno, que correspondería a tercer y cuarto ciclo, porque yo metería allí incluso sexto, séptimo, octavo, noveno. Ese paquete, sí, el maestro es el de Guillermo Bustamante Zamora. Ese grupito que está construyendo identidad, sin duda encontrará, y ya tiene que ver con la profesión, hasta qué punto yo me hago una persona actualizada. Cuando digo actualizada, no quiero decir leer lo más reciente que se ha escrito, no. Una persona actualizada en su formación es una persona que cubre los distintos sectores y que sabe qué es lo que le hace falta leer. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta al cabo de mis años que no he leído lo suficiente sobre, por ejemplo, novelas de aventuras. Y puede resultar que la novela de aventuras, ¿sí? Que por ejemplo Emilio Salgari, que por ejemplo Joseph Conrad, autores que no pasan por ese estándar, por ejemplo, de lo que se lee aquí en Colombia, resulten muy útiles. Y entonces ahí es donde aparece el doctor. Yo me hago la imagen del doctor como el estudiante está buscando qué leer en la biblioteca, el doctor está aquí limándose las uñas, se queda mirando y le dice, ve, ¿por qué no tratas ese de allá? Y le puede coger el texto, le suelta algo, y ese doctor es capaz de que el otro, ¿sí?, pueda volver por su cuenta a esas cosas. Sí, señor. Muchas gracias. Antes de que Steven conteste, saludamos en la transmisión a las personas que están unidos por Facebook, por YouTube, y hay personas de muchas partes del país que se unen y se vinculan. Los invitamos a que se formulen de pronto sus preguntas en el chat y que podamos seguir conversando con Steven y con Gustavo, que estamos hablando un poco del oficio de ser maestro. Ahora sí, entonces, Steven, podemos contestar. ¿Cómo ha sido ese tema tener este oficio? ¿Cómo ha sido tu experiencia de la provocación de la lectura? A mí me ha tocado volverme muy observador. Y cuando hablo de eso me refiero tanto a mí mismo como a los sujetos a los que les voy a llevar todo esto que quiero despertar. ¿Por qué? Porque es que yo creo que todo empieza por uno mismo. ¿Cómo o por qué me apasiona la literatura? Eso por qué pasa, de dónde surge, de dónde viene ese interés. Y para yo comprender eso, de dónde viene, entonces yo ya tengo una herramienta cercana que conozco y que manejo para poder implementar en aquellos a los que les voy a enseñar o a los que les voy a presentar la literatura. Entonces yo me doy cuenta de que a mí la literatura siempre me sirvió como un escape de la realidad. Yo siempre empecé leyendo pura literatura fantástica, pura novela fantástica, puro bestseller, pura tal, y me doy cuenta de que
era como una necesidad de escapar de todo lo que yo estaba viviendo en mi adolescencia. Y entonces ahorita que ustedes mencionan esto de los chicos de sexto a noveno, aprovechense de eso también, aprovechense de las etapas que están teniendo los estudiantes en cada momento, sean muy observadores, comprendan un poco los sujetos que entran a su salón de clases, para que ustedes comprendan también qué herramientas son más efectivas al momento de querer ustedes despertar todo este interés hacia la lectura y hacia la escritura. Es que eso varía mucho también desde los sujetos, pero es precisamente a través de dinámicas, de pronto lo que decía ahora Gustavo, que hablaba de la creatividad. Nosotros los docentes de lenguaje necesitamos ser muy creativos, y lo peor es que nos inventamos alguna estrategia mediadora entre el texto y los estudiantes, y luego esa estrategia la tenemos que cambiar otra vez porque ya no nos sirve con ciertos sujetos y hay que estar constantemente actualizando y actualizando. Yo creo que eso es lo chévere, porque es que el docente siempre debe estar en una constante investigación, en una constante prueba de lo que hace, de estar cuestionándose y reevaluándose y también analizarse de manera crítica. Entonces yo pienso que si uno inicia este proceso desde uno, de saber qué lo motiva a uno, o por qué te gusta leer a ti, o qué es lo que encuentras en la lectura que te atrae tanto, pues entonces ahí ya podemos tener un punto de partida de ver cómo podemos despertar este mismo interés en los demás. Vale, muchas gracias, Steven. Hasta ahora hemos hablado un poco de los roles, hemos hablado un poco de las generaciones. ¿Qué tal los invito, Gustavo, para que en Tres Bandas también podamos escudriñar un poco sobre las didácticas? Unos elementos claves que nos puedan formular para que los maestros tengan diferentes opciones. A propósito, Gustavo, de que el próximo año tenemos una primicia con la maestría en didáctica de la literatura, ¿no? Que va a ser un gran reto para la Escuela de Estudios Literarios, y que creo que como suroccidente hay muchas apuestas, porque creo que era una maestría que se estaba esperando muchísimo desde hace mucho tiempo. Todo el mundo preguntaba por esta maestría. Entonces me parece importante porque llega en un momento muy oportuno para nuestra cualificación como maestros. Entonces yo quisiera arrancar un poco este proceso y este segmento de las didácticas de la enseñanza, hablando un poco cómo lograr esa pedagogía y didáctica de los libros que llevamos a la clase, cómo lograr pedagogizar, didactizar los libros que llevamos a la clase y no correr el riesgo de reducirlos, de mutilarlos, de convertirlos en algo totalmente de pronto prescriptivo, mecánico. Entonces me gustaría, Gustavo, que nos dieras como esa buena nueva desde la Escuela de Estudios Literarios y un poco el papel que tiene la didáctica en ese rol del maestro. Bueno, pues desde hace algunos años, y yo creo que a Steven le tocó una época en donde ya esto se había normalizado, pero veo que por aquí está Mari Kleiner, mi buena amiga que estudió conmigo la carrera, a quien saludo. Por el chat, decime algo, Mari Kleiner. Hola, Gus. Cuando yo estudié con Claudia, gracias, hola, Gus. Cuando estudiamos con Claudia Elmer, que fue como mi equipo, yo soy código 8918, ¿cierto, Mari? 8918. En 1989, el panorama de la carrera era eminentemente disciplinar, es decir, estudiamos la literatura como por etapas históricas, ¿sí? O por géneros, ¿sí? Eso empezó, como decía Steven hace un rato, a marcarnos unos vacíos. Bueno, sí, está bien lo de la literatura, pero ¿y cómo hago para llevar eso al aula? ¿Sí? Entonces, lentamente empezaron a cambiar las cosas y por allá, en algún momento, hace más o menos unos 12 o 13 años, se nos ocurrió que podíamos abrir como una pregunta sobre la literatura infantil, que prácticamente era inexistente, ¿sí? Porque nosotros veíamos como literatura de Borges, Cortázar, Saramago, pero no era lo que los estudiantes realmente podían leer o leían. No estoy diciendo que no se pueda leer Saramago en la secundaria, pero no era lo que se solía leer en las clases. Entonces, bueno, hacía falta formar para eso también. Entonces, se fundó un diplomado en literatura infantil que empezó a darnos una serie de pistas que se consolidaron en lo que a partir del siguiente semestre, supongo yo, espero, se va a llamar la maestría en didáctica de la literatura.
Entonces va a correr paralela a la maestría en literatura latinoamericana, no va a tener un énfasis en lo literario, sino que el énfasis será en cómo comunicar lo literario. Y ese es el asunto, pues, con el que estaremos trabajando. Ahora, por otra parte, cuando utilizaste una expresión acerca de pedagogizar, también existe otra palabra que a veces se la utiliza de una manera peyorativa, y es didactizar como sinónimo de simplificar o hacer las cosas más fáciles. En la historia de la didáctica existe esa idea de que ser didáctico es como desmenuzar, como hacerlo más fácil y más rápido. Yo no pienso eso. A mí me parece que la didáctica es una condición necesaria para todo aquel que se pare enfrente de una clase. Todo aquel que se pare enfrente de una clase debería poder pensar cómo enseña. Debería hacerse la pregunta sobre si sabe enseñar, o si lo que enseñó en determinado momento de su vida lo hizo de una manera adecuada, o se podría hacer de esta otra manera, o se podría leer algo que le permita entender mejor cómo comunicar algún contenido. Entonces, creo que hay 3 cositas que yo podría decir para resumir este planteamiento. 1, quien se pare frente a un salón tiene que poderse pensar como un sujeto que está en carencia, no como un sujeto que ya llegó. El que crea que ya se las sabe todas, me parece a mí, ya se equivocó. Porque el tiempo cambia, los estudiantes cambian y usted cambia. Entonces lo que a usted le funcionó hace 10 años ya no le va a funcionar. Es más, lo que le funcionó ayer ya no le funciona pasado mañana. Y lo que le funcionó a las 5 de la tarde ya no le funciona ahorita a las 5:49. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos compelidos a renovarnos de una manera permanente. ¿Cómo? Pues el tema es muy largo y tal, pero pues si se trata de dar pistas, así como estamos haciendo aquí, conversando con otros que tengan el mismo predicamento que uno, conversando con otros que tengan que enfrentar un grupo de 50 estudiantes y en algún momento se pillaron cómo organizar 5 equipos que tratan diferentes temas pero que están conectados, y esa fue una alternativa y fue una solución que me permite a mí pensar otras alternativas. Entonces, 1, renovarse es un asunto de entrar en comunidad, y por eso me parece muy importante y muy valioso que nos pensemos en red, y más que nunca la idea de una red en estos momentos de la pandemia es imperiosa. Pensarnos en términos de red implica poder escuchar al otro, aprender a escuchar, que es una cosa que a veces es difícil en un salón de clase, porque a veces al que más se escucha en el salón de clase es al profesor, al que uno más oye es a uno mismo, o la diapositiva que hizo, o el tablero, y el otro. Entonces ese es el segundo asunto. El segundo asunto sería tener en cuenta seriamente al otro. Y tener en cuenta seriamente al otro implica descentrarse, dejar de ser el protagonista del aula y que el otro pase por ese lugar de protagonismo. Y eso implica reconocerlo. Y ya vendría, digamos, como el tercer asunto, que aquí puse un comentario, una recomendación de un texto de Carlos Escliar que se llama "Y si el otro no estuviese allí", y es dejar esa tendencia de avasallar, que creo que es lo que nos viene por la profesión. Ya la tengo clara, Gabriel García Márquez es lo que necesita. ¿Y qué tal que de pronto no sea ese? El otro también existe, el otro tiene intereses, el otro tiene procesos, el otro tiene velocidades, el otro tiene prácticas. Me pasó hace poco con mi hija.
pues yo me la paso hablando de mi hija, pues a todos los papás nos pasa. Entonces me pasó con Elena, pues, y eso es un problema de que tenemos los papás, ¿cierto, Maricleiner? Que los papás que somos profesores de literatura pretendemos que nuestros hijos sean buenos lectores de literatura, ¿sí? Entonces, claro, eso es como una ilusión que uno tiene, pero resulta que Elena se la pasaba mucho tiempo metida en el TikTok y a mí me incomodaba y entonces ya me parecía que era como un poco de tiempo muerto que estuviera metida en TikTok cuando había tanta cosa buena para leer y es que está en la biblioteca y ahí está, mira la biblioteca, y ahí están las cosas que son chéveres para ella. Entonces, pero cuando me puse a pensar, en lo que ella hacía, lo que ella está haciendo allí es leer permanentemente, lee con filtro, porque es capaz de leer con criterio y está produciendo también. Entonces, la tendencia a sacar de las esferas del aula aquello que no nos es familiar, que no conocemos, es parte de una historia de avasallamiento que ha tenido la escuela. La escuela, es triste admitirlo, pero la escuela históricamente ha desaparecido la diferencia. Así no se habla, así no se sienta, así no se come, y lentamente, en esa idea, digamos, de formar buenos sujetos, podemos borrar sujetos. Entonces, no quiero decir que la escuela no deba dar pautas, claro que sí, pero no al punto de desaparecer el otro, porque el otro es importante. Y ese otro hay que conocerlo. Entonces hay que invertir tiempo en conocer ese otro. Bueno, por ahí hasta el momento. Listo, Steven. Entonces hablemos un poco de esas didácticas que has tenido desde tu formación como lector, de tu experiencia un poco en Utopía. Hablemos de esas didácticas convencionales y no convencionales al servicio de tu enseñanza. Bueno, Utopía surge a partir de una necesidad de generar espacios en la ciudad en donde se pueda acceder a aprender a escribir o a explorar la escritura creativa o a incentivar la lectura y demás. Es precisamente a raíz de también tener un espacio en donde practicar y en donde poner a jugar todo esto que nosotros o que Gustavo está diciendo, porque nosotros tenemos que estar constantemente reinventándonos. Necesitamos poner a pruebas lo que ya usamos, porque de pronto nos sirve con un grupo, pero no nos sirve con otro. Y ahí parte mucho la exploración y conocer al otro. Entonces, yo siento que para poder entrar a estas experiencias de lectura, como dice Jorge La Rosa, debemos comprender que cada uno tiene una experiencia distinta de un libro. Y eso cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso, yo siento que nos cambia la vida completamente, porque siempre uno está intentando presentarle a los otros mi experiencia de lectura sobre ello, cuando la experiencia que acaba de tener Gustavo cuando lee cierto texto es distinta, cuando lo lee otra persona pues es otro. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta ahí. Hay que tener en cuenta que hay que incentivar este goce, porque es que si no exploramos primero la parte del placer o el interés hacia ir a leer, no vamos a poder después pedagogizar en torno a ello o pasar a analizar el texto a partir de ello, porque es que si yo no me quiero leer algo, pues para qué, mucho menos voy a querer estudiarlo, mucho menos voy a querer empezar a generar algo crítico en torno a ello. Entonces es generar ese incentivo a leer. Eso está a partir de las experiencias, del goce, de las sensaciones, de nosotros como mediadores de textos. El proceso de lectura, incluso desde que están pequeños, requieren un proceso. Nosotros necesitamos primero una anticipación al libro, el niño tiene que animarse por saber qué es lo que va a encontrar ahí. Después de eso tenemos que leerles para que ellos se animen también a leer. Hay que leerles en voz alta para que ellos se vayan animando a eso. Hay que generar estrategias de lectura, de mediaciones,
y después de socializaciones en torno a ello. Entonces es un proceso, hay que uno primero tiene que conocerlos, uno primero tiene que estar en constante investigación. Por eso yo siempre digo que el docente tiene que estar constantemente investigando y poniendo en práctica todo lo que usa, y también esto del diálogo, de la conversación, de saber qué usa el otro en clase, y ve, y a vos cómo te funciona esto, y a vos cómo te fue tratando ese libro, o a vos cómo te funcionó tal cosa, porque cuando nosotros dialogamos, yo me siento a charlar con una de mis mayores amigas, que es Ángela, sobre cómo ella pone en práctica la lectura en su trabajo, que ella trabaja con niños sordos. Entonces esas experiencias son distintas y son cosas a las que yo nunca me he enfrentado y que me maravillan todo el tiempo. Entonces yo creo que es muy importante estar siempre dialogando. Para eso es Utopía, para generar estos espacios en donde podamos conocernos, en donde podamos poner en práctica todo lo que sabemos. Entonces, en Utopía no simplemente exploramos la lectura y la escritura, sino que también ya estábamos empezando con el teatro, pero entonces siempre enfocado a la promoción de la literatura. Iniciamos haciendo adaptaciones de libros infantiles, ahora estamos haciendo adaptaciones de mitos clásicos, pensando los mitos desde una perspectiva más feminista, o pensándolos desde una perspectiva más actual y contemporánea, porque por ejemplo presentar ahora Medusa, que es un mito tan tremendamente machista, desde una nueva perspectiva más contemporánea, nos hace pensarnos y analizar el texto desde una perspectiva más crítica. Entonces eso es lo que nosotros hacemos ahí, precisamente con la intención de generar este goce hacia la lectura para que después podamos pedagogizar en torno a ello. Bueno, ya hay algunas preguntas en el chat que vamos a dejar para que terminemos este segmento y vamos comenzando como a contestarlas para que tengamos como esa interacción con el público. Me gustaría, Gustavo y Steven, que pudiéramos hablar un poco algo que ya han tocado, se han deslizado de un lugar a otro, y es el tema del canon, de los nuevos cánones también un poco, ¿no? Y cómo se estalla en esa relación entre la tradición y los nuevos imaginarios, ¿no? Hay una cosa muy interesante, es cómo se establece esa tensión de la tradición literaria versus los nuevos imaginarios. Steven dijo hace un tiempo que él creció leyendo bestseller, ¿sí? Versus Gustavo, que leyó cómics, que leyó otros formatos también, pero que tienen que ver también con eso del bestseller, porque igual el cómic en Estados Unidos tiene una gran afluencia. Entonces viene unas preguntas que sugirieron algunos maestros previo a este evento. Gustavo, en la selección de los textos literarios propuestos en el aula, ¿debe prevalecer el prestigio de los autores o los gustos o intereses de los estudiantes? ¿Cómo se logra esa negociación entre el profesor y los estudiantes para hacer dicha selección? Entonces, Gustavo, si nos puedes ayudar. Bueno, no sé, pero puedo contar cómo lo he hecho. No creo que exista una respuesta taxativa al cómo negociar, pero creo que puede ayudar para que construyamos una respuesta, conocer cómo lo hemos hecho algunos, ¿sí? Cuando Ángela y Steven, Ángela Pardo, a la que él acaba de referirse, estaban como en cuarto semestre, hubo un ejercicio que consistía en enseñarle a escribir algo a alguien. Un ejercicio que hacemos en una clase que se llama didáctica. Bueno, ellos exageraron, ellos hicieron una fundación, pero en el ejercicio que presentaban en aquella ocasión utilizaban una estrategia que a veces hemos utilizado en clase, que es un juego de rol. Los juegos de rol abren el canon, porque se trata de los clásicos de los lectores aficionados. Un juego de rol surge, por ejemplo, de leer a Lovecraft. Un juego de rol siempre surgió primero, en primer lugar, históricamente, de leer autores como Tolkien, o contemporáneamente como George Martin. Es decir, surgen de un deseo previo de permanecer en el mundo de representaciones de determinado autor.
Por una parte, eso. Por otra parte, existe un canon occidental, y de esto han hablado pues muchos autores. De hecho, existe la tradición de libros que surgieron con los griegos y luego con los romanos, luego con la Edad Media, pero estamos en un punto de las cosas en donde eso ya no es suficiente, porque, porque no es posible que exista un canon con tanta diversidad. No es posible que exista el canon de una lógica, de una manera de ver el mundo, cuando existen múltiples maneras, bueno, no voy a decir múltiples, diversas maneras, diversos imaginarios, diversos modos de representar el mundo que no pasan por ese canon literario en el que nosotros nos formamos. Entonces, afortunadamente, la diversidad es muy amplia, ¿sí? Desafortunadamente para la empresa de construir un canon en particular, esa vaina ya no se puede, ya no se puede. No hay manera, no hay manera. A mí no me parece que sea posible construir algo así como los 100 libros que deberían leerse o, o la tradición con la que podemos poner a dialogar todo lo demás, porque entonces estamos cometiendo el mismo error. Lo otro, lo demás, lo que dialoga con lo central, no es tan importante como lo central. Entonces, dicho esto, dicho esto, creo que la única negociación posible es aquella que ocurre en el aula. Aquella negociación que parte de tu acervo lector, aquel que tenés en determinado momento de tu proceso y que sabemos que no es estático, sino que es dinámico. Pero aquel acervo lector juego con el que vos llegas al aula sin que desaparezcas del aula y el que podés encontrar en los estudiantes. Creo que eso nos da un margen que con una adecuada formación en literatura me permitiría salvaguardar eso pues que yo empecé hablando sobre lo jánico, digamos, de conservar algo de la tradición y incorporar algo nuevo. Ahora, por otra parte, hay aprendizajes que, digamos, que me parecen necesarios para cualquier persona que quiera trabajar con literatura. Hay cosas que se inventaron en determinado momento de la historia que siguen funcionando igual. Por ejemplo, hay maneras de contar que se inventaron en el realismo europeo francés que siguen siendo la manera que se utiliza para contar películas. Bueno, uno tiene que conocer a Balzac, uno tiene que conocer a Víctor Hugo para entender cómo se cuenta de esa manera. Pero también hay quiebres que tienen que ver con construcción de personajes, que curiosamente ahorita que Steven lo menciona, no lo encuentro uno en la narrativa, que me parece que eso es un asunto también a discutir. La literatura no se reduce a la narrativa. La literatura es también poesía. La literatura es también ensayo. La literatura es también teatro. Así no le guste a Enrique Bonaventura, pero él estaba hablando de otra cosa. Pero lo cierto es que hay una cantidad inmensa de autores que están hablando desde el formato del drama. Y esas cosas interactúan. Si uno entiende bien el drama, uno puede explicarle mejor a un estudiante por qué hay tensión dramática en un cuento. Entonces, se trata de, me parece a mí, de poder tener una formación sólida, pero que no sea cerrada. Y de tener una actitud abierta, pero que esté dispuesta a tomar decisiones.
pronto hay otras áreas en las que tal vez este proceso les va a dar más duro y les toca más complejo porque, no sé, depende de pronto de requerimientos físicos y demás. Yo no sé cómo hace la gente que está estudiando actuación o educación física, cómo hacen para hacerlo mediante estos procesos. Pero por suerte, yo siento que hay varias herramientas tecnológicas que a nosotros como docentes de español nos sirven un montón para poner en práctica y más en estos momentos. Iniciamos con talleres, envío de talleres. Yo me acuerdo que al inicio de esta locura del colegio también entró como en un colapso porque pues nunca nos habíamos enfrentado a una situación así. Pero después de empezar a relacionarnos con las plataformas, de ver que hay herramientas como aplicaciones que te ayudan a escribir, que te leen, hay aplicaciones de donde puedes descargar cómics, en donde hay adaptaciones de novelas a cómics. Entonces yo siento que se da mucho más acceso a esto de las diversas textualidades, porque yo siento que es muy importante tener en cuenta ello, y es que no solamente los libros se leen, sino también las imágenes, también las películas, también el teatro, también el cómic, la novela gráfica. Entonces, todas estas textualidades ayudan mucho a generar lo que es la intertextualidad. Hay vínculos que te llevan a una cosa, porque es que el texto es un tejido, es como una telaraña inmensa que una cosa te lleva a otra y a otra y a otra. Y entonces estas estrategias tecnológicas a mí me ayudaron mucho a tejer ese tipo de cosas, a acercar más a la lectura a través de los videos, a acercar a la lectura a través de adaptaciones a cómics, de hacer estos, yo jamás, o sea, pues Gustavo sabe que yo siempre fui una persona muy callada y reservada, pero que ahora me ven en Instagram haciendo lives, hablando sobre literatura e invitando a compañeros a conversar en torno a ellos en Facebook, y siempre colocamos cada sábado una temática y nos vemos todos los sábados a las 3 de la tarde para charlar en torno a ello. A propósito, este sábado vamos a charlar sobre la literatura y su relación con la salsa. Entonces, imagínense, nosotros... No, no me diga. Gustavo, ahí tienes un bocado. Vos que también te gusta tanto la salsa, mi hermano. Entonces, es esto, no dejar que nos cohiba esta tecnología, sino antes aprovecharlo y sacarla al máximo, porque lo que hay son herramientas. Lo que pasa es que de pronto no las conocemos. Entonces, es ahí donde el papel del docente investigador. Necesitamos encontrar estas herramientas, hay tableros virtuales, hay links, hay videos, hay un montón de cosas que nos sirven y que se adaptan a la enseñanza de la literatura. Vale, muchísimas gracias. Gustavo, ¿qué pensás? ¿Cómo lograr esas mediaciones tecnológicas? Pues hermano, la gente va a pensar que yo soy como un obseso sexual, pero aquí les tengo la solución. Acabo de escribir la palabra sexy. ¿La están viendo ahí en el chat? Ajá. Yo pienso que específicamente lo que ocurrió con la pandemia tuvo distintos efectos, ha tenido distintos efectos en nuestra vida. En primer lugar, me parece que puso en evidencia una situación en Colombia y en el mundo de injusticia social impresionante. Porque algunas de las primeras incomodidades que se generaron fue: ¿cómo hago para que los estudiantes vean clases si no tienen dispositivos? ¿Sí? O sea que, en primer lugar, se puso en evidencia la rajadura pues, de nuestro sistema social. Ok, entonces sí tienen el equipo, pero no tienen internet, no tienen la cobertura, etcétera. Es decir, primero, el tema de la pandemia nos impactó en lo social, creo. Pasando, digamos, ese terreno, sabiendo eso, a mí me parece que inevitablemente el presente de la pandemia, que está atravesado por clases virtuales, que está atravesado por manipulación como decía Steven, de textualidades que están en soportes digitales, era inevitable. Para acá veníamos. Para acá veníamos. Y esto no significa ni demerita
ni le quita valor al hecho de yo pararme en un salón. Pero lo cierto es que cuando hace un año me paraba en un salón, yo utilizaba videos y yo utilizaba textos digitales, porque los textos analógicos ya no se conseguían en las bibliotecas. Yo utilizaba cómics, porque hace parte del universo de representaciones digitales que tienen mis estudiantes. Entonces, o sea, a mí me parece que igual veníamos para acá, que nos cogió de sopetón a más de uno, que nos tocó aprender a manejar lo sincrónico a las patadas, sí, que te tocó aprender a no meter la cara aquí a la cámara, sino a tomar una cierta distancia y a manejar los brazos y hablar con un tono adecuado, sí, nos cogió de sopetón, pero nos tocó aprender. Y por ese hecho, no vamos a pegarnos pues al dolor y a pensar que ya como antes ya no es posible, entonces ya no quiero lo de antes, porque eso sería una actitud romántica inútil en este momento. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay y con esto tenemos que trabajar. Ahora, siempre ha sido sospechosa la tecnología, por eso la palabra que la voy a volver a escribir porque quedó muy lejos, sexy, es más o menos mi planteamiento. A la tecnología se la ha satanizado. Es decir, se ha pensado, se ha llegado incluso a decir que el computador es un sustituto del maestro. Pero eso se dijo antes del videoin. Y antes del videoin se lo dijo del proyector de opacos. Y antes del proyector de diapositivas. ¿Eso va a reemplazar? No, claro que no reemplaza al maestro. Porque es un instrumento. Si usted no está allí para explicar lo que se está proyectando, si usted no está allí con suficiente fuerza con su voz para poder explicar aquello a lo que se está refiriendo esa proyección o ese recurso audiovisual, etcétera, o ese sonido, pues entonces no ocurre la clase. Entonces, inevitablemente, nosotros como maestros, me parece a mí, esta es mi respuesta, deberíamos no satanizar los medios, porque recordemos que los medios los hacemos nosotros. Entonces no se trata del instrumento, se trata de cómo yo utilizo el instrumento y lo puedo utilizar de una manera pobre o rica. Pero por otra parte, el otro extremo, entronizar. Por eso está la palabra S, la letra S de satanizar y la otra de entronizar. Entonces, si tengo buena conectividad y si tengo buen equipo, la clase va a salir bien. Pues pura paja, tampoco. Si usted no hace su trabajo bien como maestro, por más velocidad que tenga, por más plataforma, por más Wattpad, pues no se va a poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿No los utilizamos? Porque o los satanizamos o los entronizamos, entonces no los utilizamos. No, por eso lo puse entre paréntesis. Tampoco se trata de negar, se trata de la incorporación. La incorporación, y le voy a poner otra I, inteligente. Y le voy a poner la C de creativa. ¿Sí? Tiene que ser la incorporación inteligente, oportuna y creativa de los medios. Y para eso usted se tiene que hacer preguntas sobre cómo utilizar los medios. La clase no puede consistir, preparar la clase no puede consistir únicamente en decidir qué es lo que usted va a decir, es cómo lo va a decir, en qué momento, con qué ritmo, con qué efecto espera usted que se diga, de qué manera usted trama. De allí que comparto con Steven la idea de que ese diálogo entre las artes nos fortalece. ¿Qué estamos haciendo si no actuando en este momento? Ustedes me ven haciendo estos gestos, me ven poniendo en escena eso. Pues por supuesto, porque yo aprendí bien mi teatro y porque sé que el tono de la voz y mi gesto de convencimiento y la manito que estoy moviendo comunican tanto como aquello que estoy diciendo. Si yo conecto estas cosas, repito, de una manera bien sexy, creo que le podemos salir al paso a una circunstancia que no es sino eso, porque no es el fin del mundo.
Es una pandemia como tantas pandemias hemos tenido en la historia de la humanidad. Y en la Edad Media, recordemos el Decamerón de Boccaccio, la manera como la gente se salvó fue leyendo mientras ocurría la peste afuera. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Gustavo es confundente. Muchas gracias, Gustavo. Vamos, Gustavo y Steven, con algunas reflexiones del chat, si les parece, para que hagamos una retroalimentación muy rápida y podamos llegar al cierre. Dice Mariluz Henao, ¿no? Los diálogos entre profes me parecen vitales para la reflexión y enriquecimiento de nuestras prácticas docentes. Claro, Mariluz, es fundamental. Y te invitamos todos los martes a las 5 p.m. y a los diferentes espacios que también tenemos en otras redes para que conversemos. Conversamos, llegamos a acuerdos, ¿de acuerdo? Tenemos a James Paola Méndez que dice, el ejemplo es fundamental en la lectura. Si no leemos, los jóvenes y niños no leen. Crear espacios de lectura compartida con un interés llamativo. Claro, recuerden que estamos trabajando ahora casi que para la familia. Cada vez que tú das las clases, orienta las clases, ya se volvió también un tema familiar. O sea que estamos totalmente de acuerdo. Luego nos dicen, otra persona, interesante que en otro momento se dialogue, Gustavo, a propósito, que se dialogue sobre cómo despertar el interés por la lectura y la escritura en la universidad. Ok, ahí ya también nos dejan como un reto. Bueno, María Lucía ya contestó un poco Gustavo. A Marie Kleiner dice, a los niños sí les gusta leer, pero no leen lo que nosotros queremos ni lo que creemos que necesitan. Por eso nos surge espontáneamente. Estamos totalmente de acuerdo, Marie Kleiner. Por acá dice mi profe Erwin, desde Nacho lee hasta Nacho chatea, cómo incentivar al alumno que escoge los audiolibros como opción del conocimiento. Veníamos del texto en físico y pasamos al texto web. Una alternativa de la narración de historias y cuentos en el aula para robar la atención del alumno y hacerlo partícipe del mismo. Me ha dado buen resultado. Bueno, tú mismo te has respondido, creo, ¿no? El hecho de que uno haga la transferencia de una mediación a otra y que encuentre que le da resultado, pues es importante. Todo el tiempo hay un reto en el tema del diseño, la metodología y la evaluación. O sea que lo que dice el profe Erwin es también totalmente importante. Bueno, y muchas otras cosas que en el chat se han movido, Gustavo y Edwin. Ya llega básicamente eso, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. No, bien pueda, profe. Sí, no, básicamente fue para decirles que es difícil esto de lo de los audiolibros, porque pues básicamente no es tanto amor a lectura y no como parte comercial. Entonces a uno le toca es como enamorar al muchacho o a la chica para que se enamoren de la lectura, de los buenos libros, para que vuelvan a esas prácticas lindas, hermosas de pronto de nuestra generación, que le podemos dejar a las nuevas generaciones también, ¿no? Yo quiero opinar sobre eso, Roberto. Dale, Gustavo. Dale. Sí, y justamente puse allí un link de un lugar de audiolibros y sé que es una discusión grande que en algún momento vale la pena que se pueda dar. Pero yo quisiera como recordarle a los profes ese momento en donde los niños cierran los ojos y uno les lee un libro, ¿sí? El hecho de que el estudiante en ese momento, y no estoy diciendo que sea la única actividad, pero el hecho de que el estudiante en ese momento, la actividad mental que él está poniendo en funcionamiento es la imaginación. Hay un estímulo, la buena lectura en voz alta, por supuesto, para la cual tenemos que prepararnos, ¿sí? Porque nada más mamón que uno que le venga a leer a alguien y que no esté preparado para leer, o que no sepa leer en voz alta, eso también se aprende. Entonces, estaba pensando que desde hace muchos años, para personas que no tienen el acceso al libro, el audiolibro constituye una manera de ingresar al relato. Y eso me parece que no debe constituir un prejuicio. Creo que un libro bien leído, ¿sí?, es una de las alternativas con las que podemos nosotros trabajar. Las personas que por aquí está diciendo Elizabeth Arango, pero por supuesto, mucho antes de que uno pudiera conseguir el cómic de Calimán, la voz de Gaspar Ospina nos permitió conocer el personaje de Calimán. Y ahorita también les quiero dejar algo de Milisa Sierra. Milisa Sierra fue una comunicadora de Costa Rica
que puso con pequeños efectos sonoros en la mente de las personas que solo tenían radio muchos de los cuentos de los hermanos Grimm. Esos fueron los antecedentes de los audiolibros. Yo entiendo lo que dice el profe acerca de que se convierte en un fenómeno comercial, por supuesto, aunque también los autores viven de ese tipo de cosas. Pero me parece que bien pensado es una alternativa muy interesante. Yo, por ejemplo, he estado escuchando las crónicas vampíricas leídas por Marc Sarel, que es un lector de España, que de una manera abierta está compartiendo eso. Y en estos momentos de tantos insomnios, a veces uno quisiera cerrar los ojos y escuchar a alguien que le lea un cuento. Se puede. Bueno, nos podríamos quedar toda la noche con Steven y Gustavo. Ha sido muy placentero este encuentro. Les agradecemos, profes, por regalarnos un poco de su conocimiento, invitarlos a los espacios de Utopía el próximo sábado, ¿no? Steven, vamos con literatura y salsa, o sea que vamos a ponerle música a la cosa, va a haber una cosa muy interesante la propuesta. Gustavo, ¿qué tenemos? Tú que eres tan activo, yo sé que estabas con un proyecto de podcast con Claudia, ¿cómo vas a ese proceso? ¿En qué andas? Va mal, va mal. Estoy dejando lo de Melissa Sierra. Va mal porque Claudia siempre está muy ocupada y yo muy olvidadizo, pero nuestro plan es regularizar al menos una conversación en podcast, en Facebook, sobre temas de didáctica de la literatura. De hecho, ya tenemos preparada la primera. Va a ser sobre, digamos, lo que representó para nosotros estos modos de presentar la literatura a lo largo de nuestra carrera como profesores, y está libreteado la primera charla. Falta es hacerlo, pero vamos adelante con ese proyecto. Yo les agradezco mucho a todos los que nos escucharon. Steven, felicitaciones, me llena de orgullo que esté haciendo todo eso, ¿sí? Y por ahí me apareceré para conversar sobre salsa. Muchas gracias a todos y gracias, Roberto, y les ofrezco disculpas por llegar tan tarde. Tranquilo. No, el agradecimiento para la red de investigación del nodo Cali Valle, para que también nos han prestado esta plataforma para hacer un ciclo sobre el lenguaje. Hace 8 días con la profesora Darlene y la profesora Diana, hoy con Gustavo y Steven. Hoy cerramos el ciclo de lenguaje. Se vienen cosas muy interesantes. Se está pensando en una videoconferencia sobre el COVID, que es un tema muy importante en términos de lo que estamos viviendo. Estarán diferentes profesionales haciendo una reflexión muy importante para toda la comunidad en general. Entonces los invitamos a hacer cultura. Quisiera simplemente decir algunos aspectos importantes de la tarde de hoy. El libro que nos ha recomendado Gustavo, me gustaría que en el chat revisaran un poco lo que ha pasado. Hay una serie de recomendados de Gustavo, las recomendaciones culturales que nos ha hecho Steven. Me parece que algo muy importante que se ha dicho en el chat todo el tiempo es la importancia de que el otro tiene rostro. En un momento donde la pantalla se apaga y se enciende, no olvidar que el estudiante tiene rostro, que se puede hacer una etnografía, que se debe pensar en el otro. Gustavo nos ha llevado también a invitarnos un poco al tema de hacer un contrato, digamos, pedagógico con ese estudiante y entrar en el ejercicio mismo. Invitarlos a que resignifiquen el rol de maestro. Nos ha recomendado un magnífico texto del maestro cuadrifronte de Guillermo Bustamante. Hemos hecho un ejercicio de reconocimiento de la importancia del acervo lector y nos hemos encontrado que es importante que como la literatura es poliédrica, que esas múltiples interpretaciones también están llevadas por la multimedialidad, por la multimodalidad. Y sigo insistiendo con algo que dijo Darlene hace 8 días. La creatividad va más allá de las pantallas. El ejercicio de ser maestro, el rol de ser maestro, de la didáctica de la literatura y la lengua, tiene que pasarse por el tema del acompañamiento, de que esa persona es un conocedor de la literatura y el lenguaje. Entonces los invitamos a que sigan disfrutando. Gustavo. Sí, también me pareció importantísimo lo que Pluma, más conocida como María Lucía, lo que Pluma dijo acerca de modelar el interrogado de los textos. Perfecto. Porque eso marca la diferencia entre consumir un texto, así como se puede consumir una película de Netflix, Pasión de Gavilanes o alguna de estas chinas y coreanas que están pasando, que se traga, digamos, todo eso. Pero si yo interrogo el texto y le enseño a mis estudiantes a interrogar los textos, cosas maravillosas empiezan a ocurrir en términos de aprendizaje. ¿Sí? Así que gracias, Pluma, por esa pregunta sobre la pregunta. Muy bien.
Bueno, mis queridos participantes, agradecerles por los espacios que hemos tenido, a la red de lenguaje Nodo Valle que hemos tenido integrantes en estas 2 semanas, agradecerles al público que se han mantenido hasta el último momento y recuerden un poco lo que ha dicho Gustavo y Steven, la importancia de que la literatura nos salve, ¿no? La importancia de la literatura para salvar vidas y para, como lo dije al principio, para acompañar la soledad. Este es un homenaje también para los jóvenes que la semana anterior han fallecido en situaciones muy complicadas en nuestro país. Recuerden la lectura y la escritura como una forma de democratizar y de ser lectores críticos. Necesitamos un país crítico frente a lo que pasa en este momento en la actualidad y es necesario que como maestros también hagamos reflexiones de lo que está pasando con nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Los invitamos entonces al próximo martes y a seguir compartiendo con la red de investigadores del Valle y obviamente asocio con otras redes. Se viene la Feria del Libro en octubre y muchas actividades interesantes. Un abrazo y feliz noche. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Que invite para el sábado, ¿dónde? Ya digo. El sábado por nuestras redes, Utopía Gestión Cultural en Facebook y en Instagram, Utopía Cultural. Por ahí estaremos. ¿Cómo se llama lo de, Steven, cómo se llama lo del sábado? Literatura y salsa. ¿Y qué van a hacer? Vamos a traer un experto que sabe mucho de salsa y que está súper empapado del tema y lo vamos a relacionar con la literatura, la mitología yoruba y demás. Carajo. Suena muy bien, suena supremamente bien. Ahí estaré. Gracias, doña Ángela. Chao, Mona. Vamos porque me gustan las prácticas bailando de Ángela todo el tiempo en la sala con su hija, ¿no? Sí, Ángela está, ahora la callada es Ángela. Antes la que hablaba por Steven y ella era ella. Ahora la callada es Ángela, no oye ni la voz. Chao, pelados, que estén bien. Bueno, un abrazo, se cuidan. Chao, muchas gracias.